Hola a todos, hoy vamos a ver 4 principios fundamentales que considero son necesarios para el manejo de Excel. Vamos a hacer una tabla muy sencilla y de paso ver algunos conceptos básicos del manejo de Excel. Por ejemplo, vamos a disminuir el tamaño de la columna A, ubicando el puntero en el borde de la misma. Hacemos clic sostenido y arrastramos. Dejémosle un tamaño de 5. Ahora nos vamos a ubicar en la celda B2 y comenzamos escribiendo el siguiente texto. Papelería El Clip. Le damos Enter. Observe que el texto quedó ocupando el espacio de 2 celdas. Posiblemente nos veamos tentados a aumentar el tamaño de la columna, pero en este caso no será necesario. De hecho, nos vamos a ubicar nuevamente en la celda B2 y le vamos a asignar un formato de negrita con tamaño 18. Entonces ahora el texto está ocupando incluso el espacio de la celda D2. Esto no será problema mientras estas celdas no sean ocupadas con otros datos. Por ejemplo, ubiquémonos en la celda C2 y escribamos un valor, por ejemplo 3, y le damos Enter. Entonces ahora la celda quedó ocupada y ya no presta su espacio para que el texto se distribuya. El texto como tal no se ha borrado. Si nos ubicamos en la celda B2 y observamos la barra de fórmulas, nos damos cuenta que el texto sigue allí, solo que ya no puede utilizar el espacio de la otra celda para distribuirse. Ahora ubiquémonos en la celda C2 y borremos el dato con la tecla Suprimir. Ahora la celda se ha liberado y el texto se vuelve a distribuir. Vamos a ubicarnos ahora en la celda B3 y escribimos otro texto. Ventas del mes. Y luego presionamos Enter. Pero la información me ha quedado incompleta. Faltó indicar que eran las ventas del mes de marzo. Cuando queremos editar el contenido de una celda, podemos presionar la tecla F2. O también podemos hacer clic en la barra de fórmulas o hacer doble clic sobre la celda para poderla editar. Completemos entonces la información y presionamos Enter. Ahora le vamos a asignar un formato de negrita con tamaño 14. Observe que cuando estamos asignando el formato no estamos seleccionando el texto, porque en Excel el formato se le asigna es a las celdas, no a los textos. Más exactamente, le estamos asignando formato al contenido de las celdas. Ahora nos vamos a ubicar en la celda B5 y vamos a comenzar a escribir unos datos. Escribamos la palabra día. Observe lo siguiente. Si presionamos la tecla Enter, el cursor se desplaza a la celda de abajo, y si presionamos la tecla Tabulación, el cursor se desplaza a la celda de la derecha. También nos podemos desplazar por las celdas utilizando las teclas de dirección. Pero en este caso vamos a utilizar el tabulador. Nos ubicamos en la siguiente celda y escribimos el siguiente texto. Presionamos Tabulación nuevamente y escribimos otro texto. Y así sucesivamente escribimos los demás textos. Observe lo que sucede cuando al llegar aquí a esta celda, donde está total, presionamos Enter. El cursor se devuelve y se ubica justo debajo de la celda donde comenzamos a escribir. Pero esto solo sucede si hemos utilizado el tabulador para desplazarnos. Si lo hacemos con las teclas de dirección, esto no sucederá. Nos vamos a ubicar ahora en la celda C6 y a partir de allí vamos a digitar otros valores. Ahora nos ubicamos en la celda B7 y vamos a escribir otros valores, pero hacia abajo. Ahora vamos a seleccionar las celdas que van desde C7 hasta F11. Tenga en cuenta que para seleccionar celdas, ubicamos el puntero del mouse en la celda de origen y cuando veamos la cruz blanca, o más bien, cuando veamos que el puntero se convierte en una cruz blanca, hacemos clic y arrastramos para seleccionar. Si ubicamos el puntero en el borde de una celda y arrastramos, eso sirve para mover el contenido de una celda a otra. Y si ubicamos el puntero en esta esquina de la celda y arrastramos, nos sirve para rellenar datos.
También podemos seleccionar varias celdas haciendo clic en la primera celda. Mantenemos sostenida la tecla Shift y luego hacemos clic en la última celda del rango que se va a seleccionar. También podemos especificar un rango desde el cuadro de nombres. Hacemos clic aquí, escribimos el rango, por ejemplo C7, F11 y presionamos Enter. Cuando se selecciona un rango, siempre la primera celda del rango se verá blanca. Esto es para indicar que esa celda está activa. Observe lo que sucede cuando presionamos varias veces la tecla tabulación o la tecla Enter. Solo nos desplazamos dentro del rango seleccionado. Aprovechemos esta característica para escribir unos valores dentro de este rango. A medida que voy escribiendo los valores, voy presionando la tecla tabulación. Entonces el cursor se va desplazando por las diferentes celdas dentro del rango seleccionado. Al terminar, hacemos clic por fuera del rango. Ahora vamos a asignarle un formato de negrita a estas celdas, pero también a estas. ¿Cómo podemos seleccionar al mismo tiempo dos rangos que se encuentran en posiciones distintas? Es muy sencillo. Seleccionamos el primer rango y luego mantenemos sostenida la tecla Control mientras seleccionamos el otro rango. Ahora le pondremos negrita. Y finalmente vamos a disminuir el tamaño de esta columna. Como puede ver, esa es la razón por la cual no adaptamos el tamaño de la columna con respecto al título que escribimos, porque quedaría una columna muy ancha para escribir los datos correspondientes al día. En términos generales, los tamaños de las columnas se ajustan en relación con los números que van a contener las celdas y no a los textos. Esta tabla que hemos hecho representa las ventas de una papelería llamada El Clip, la cual vende papel carta a 50 pesos cada hoja, el papel oficio vale 100 pesos, el papel Kimberly es a 150 pesos y el papel crepé es a 120 pesos cada hoja. Los demás valores representan las ventas que se realizaron en diferentes días. Por ejemplo, en el día 1 se vendieron 200 hojas de papel carta, 330 de papel oficio, 460 de papel Kimberly y 180 hojas de papel crepé. Sería bueno poder distinguir que estas celdas representan los precios. Para ello será necesario asignarle un formato de moneda. Entonces seleccionamos las celdas correspondientes y aquí en la pestaña Inicio, en el grupo Número, hacemos clic en este botón para asignar el formato de moneda o de contabilidad. Si por alguna razón no aparece el símbolo de pesos correspondiente, podemos hacer clic en la flecha del botón y seleccionar el formato correspondiente. Si aún así no encontramos el formato que necesitamos o deseamos cambiarlo, hacemos clic aquí en Más formatos de contabilidad. Aparecerá una ventana que muestra las diferentes categorías de formato disponibles. Por ejemplo, seleccionamos moneda, especificamos el número de posiciones decimales, en este caso 0, y buscamos el símbolo correspondiente, en este caso Español Colombia. También se puede especificar si se quiere que los números negativos se vean en rojo, pero en este caso no es necesario. Presionamos aceptar. Voy a hacer una cosa aquí rápidamente. Voy a seleccionar los valores, le voy a dar control C para copiar, me ubico en esta celda y presiono Enter. En Excel se pueden pegar datos presionando la tecla Enter. Ahora le voy a asignar formato de contabilidad a estas celdas. Hay una pequeña diferencia entre el formato de contabilidad y el formato de moneda. Primero, observe que en el de contabilidad no se pueden especificar que los números negativos queden en rojo. Lo de las posiciones decimales y el símbolo es lo mismo, pero al darle a aceptar nos damos cuenta que el símbolo queda más separado del número. La otra diferencia que encontramos entre los dos formatos es que al tener un valor de 0 en una celda con formato de moneda se ve el 0, mientras que en la celda con formato de contabilidad se verá solo un guión.
Ahora pasemos a lo más importante, la formulación. Para ello es necesario que tengan en cuenta lo que he denominado 4 principios fundamentales que se deben tener en cuenta para trabajar en Excel. Si usted tiene en cuenta estos 4 principios que voy a indicar, le será mucho más fácil trabajar con este programa. Primer principio fundamental. Toda fórmula comienza con el signo igual. Las celdas de Excel están diseñadas para calcular fórmulas. Es decir, si escribimos una fórmula en una celda, por simple que sea, la celda mostrará el resultado de dicha fórmula. Por ejemplo, escribamos en esta celda 4 por 5. De paso hago la aclaración de que en computación se utiliza el asterisco para representar la multiplicación. Pero observe que al presionar Enter no sucederá nada, porque no escribimos el signo igual al principio. Editemos ahora la celda y pongamos el signo igual al principio de la fórmula. Y presionemos Enter. Ahora sí, Excel realizó el cálculo. Observe que en la celda aparece el resultado y en la barra de fórmulas vemos qué fórmula fue la que escribimos para obtener dicho resultado. Ahora analicemos los resultados que necesitamos para la tabla. Queremos saber cuánto se vendió en dinero en el día 1. ¿Qué tendríamos que hacer matemáticamente para obtener el resultado? Tendríamos que multiplicar el precio por el valor unitario e ir sumando los resultados, es decir, multiplicar precio por cantidad más precio por cantidad en cada tipo de papel. Entonces nos ubicamos en esta celda y comenzamos a escribir la fórmula. Comenzamos con signo igual aplicando el primer principio. Y ahora aplicamos el segundo principio fundamental. El segundo principio fundamental nos dice que las operaciones se deben realizar utilizando las referencias de las celdas y no números constantes. Es decir, en lugar de escribir aquí 50 por 200, que son los dos primeros valores, debemos escribir las referencias de las celdas donde se encuentran estos valores, es decir, C6 multiplicado por C7. De esta manera le estamos indicando a Excel que multiplique el contenido de la celda C6 por el contenido de la celda C7. Téngalo muy en cuenta, muy rara vez se utilizan valores constantes en las operaciones, debido a que si más adelante se modifican los valores, Excel automáticamente actualizará el resultado. También observe que a medida que vamos escribiendo la fórmula, Excel resalta las celdas que están interviniendo en la operación para guiarnos. Completemos la fórmula. D6 por D7 más E6 por E7. Incluso si hacemos clic sobre la celda, Excel irá marcando la referencia correspondiente. Por ejemplo, escribimos más, luego hacemos clic sobre la celda, Excel indica que es F6, luego multiplicado por y marcamos la otra celda, y Excel dice que es la celda F7. Una vez terminada la fórmula, presionamos Enter y obtenemos el resultado. Ahora hagamos la fórmula para el día 2. Comenzamos con el signo igual, entonces sería el precio que está en C6 multiplicado por la cantidad que está en C8 más D6 multiplicado por D8 más E6 multiplicado por E8 más F6 multiplicado por F8 y obtenemos el resultado. Antes de continuar, les sugiero que pausen el video hasta aquí e intenten hacer las fórmulas para los otros días. Luego continúe para comparar los resultados. Estos son los resultados de las demás celdas. Voy a mostrar las fórmulas de cada celda presionando la tecla F2. Vaya comparándolas con las que hizo y de ser necesario pause el video. Ahora nos ubicamos en la celda C12 para obtener el siguiente total. Queremos saber cuánto se vendió en dinero en papel carta. Para ello tendríamos que sumar todos estos valores y multiplicarlos por el precio. Si desea, pause el video e intente realizar la fórmula. Luego continúe para comparar. La fórmula a realizar es la siguiente. Comenzamos con el signo igual, abrimos paréntesis,
sumamos cada una de estas celdas, C7 más C8 más C9 más C10 más C11. Cerramos paréntesis y multiplicamos por la celda C6, que es el precio. Luego presionamos Enter para obtener el resultado. Ahora bien, analicemos las dos fórmulas que acabamos de realizar. Observe que esta fórmula lleva paréntesis y esta que hicimos antes no lo tiene. Hay una razón fundamental para ello, y esa razón la encontramos en las matemáticas. Observe la siguiente operación: 5 más 3 multiplicado por 5. ¿Cuál sería el resultado de esta operación? ¿Sería 20 o podría dar 40? A simple vista podríamos decir que 40. 5 más 3 igual a 8 multiplicado por 5 nos daría 40. Agreguemos el signo igual para ver cómo lo calcula Excel. Y vemos que el resultado es 20. ¿Por qué? Pues resulta que en las matemáticas existe un principio fundamental que nos dice que la multiplicación y la división tienen prelación sobre la suma y la resta. Esto quiere decir que cuando tenemos operaciones donde hay mezclas de sumas o restas con multiplicaciones o divisiones, primero se debe realizar la multiplicación y la división y posteriormente la suma o la resta. Por lo tanto, Excel primero realizó la multiplicación, 3 por 5 igual 15, y luego lo sumó al otro 5, total 20. Pero si lo que queremos es que el resultado sea 40, debemos aplicar las leyes asociativas y agregar dos paréntesis acá, para que Excel haga primero la suma y después la multiplicación. Entonces ahora el resultado es 40. Esa es la razón por la cual esta fórmula lleva paréntesis y esta no, porque en esta fórmula primero se está multiplicando y después sumando, y por lo tanto no requiere los paréntesis. Mientras que en esta fórmula necesitamos que primero sume todos los valores y después multiplique por el precio. Si no ponemos los paréntesis, multiplicará primero estas dos celdas y luego sumará el resto. Por lo tanto, el resultado será muy diferente. Agreguemos nuevamente los paréntesis y presionamos Enter. Nos faltaría escribir las fórmulas que van en estas tres celdas para completar el ejercicio. Pero imaginemos que no faltaran 3, sino muchas más celdas, quizás 300. Es ahí donde debemos tener en cuenta el siguiente principio fundamental. Tercer principio fundamental: las fórmulas en Excel se pueden copiar. Esto nos va a ahorrar mucho tiempo cuando se tienen tablas muy extensas. Para ello nos ubicamos en la celda que contiene la fórmula inicial. Ubicamos el puntero en el cuadro que está en la parte inferior derecha de la celda y cuando veamos que el puntero se convierte en un signo más, hacemos clic sostenido y arrastramos sobre las demás celdas. E inmediatamente obtenemos los resultados. Esto se conoce como la técnica del relleno o referencia relativa de celdas. Eso significa que hubiéramos podido aplicar la técnica del relleno con la fórmula que hicimos en la celda G7 y evitar haber hecho las demás fórmulas. Comprobémoslo. Nos ubicamos en la celda, hacemos clic sostenido en el recuadro y rellenamos. Sin embargo, vemos que los resultados obtenidos no son los mismos que los anteriores. ¿Por qué no nos funcionó? Para eso debemos analizar qué es lo que hace Excel cuando copia las fórmulas. Observe la fórmula que se copió en la celda de 12. ¿Cuál es la diferencia entre esta fórmula y esta? Efectivamente, la fórmula es la misma, lo único que cambió fue la letra. Eso significa que cuando se hace un relleno horizontal, Excel copia la fórmula tal cual, pero cambiando las letras, porque estamos cambiando de columnas. Por lo tanto, cuando hacemos un relleno vertical, Excel copia la fórmula tal cual, pero cambiando los números, porque estamos cambiando de fila. Esto es lo que en Excel se denomina una referencia relativa. Y eso en este caso no nos conviene. Miremos cada una de las fórmulas que copió Excel. La primera fórmula está bien, pero al ver la fórmula del siguiente día, nos damos cuenta que está multiplicando el valor del día 1 por el valor del día 2.
y en la siguiente está multiplicando el valor del día 2 por el del día 3 y así sucesivamente. Y esto obviamente no nos sirve, porque necesitamos que siempre multiplique las celdas que contienen los precios, es decir, la C6, la D6, la E6 y la F6. Por lo tanto, tenemos que encontrar un mecanismo que evite que dichas celdas se muevan cuando copiemos la fórmula en las demás celdas. Esto nos lleva al cuarto principio fundamental. Cuarto principio, la referencia absoluta de celdas, también conocido como el amarrado de celdas. Esta técnica nos permite fijar o amarrar celdas para que no se muevan o cambien cuando se copian las fórmulas. Esto se hace agregando un signo pesos a la celda que deseamos amarrar. Existen tres formas de amarrar celdas. Primera, amarrar la letra y amarrar el número. Segunda, no amarrar la letra y amarrar el número. Tercera, amarrar la letra pero no amarrar el número. ¿Cuál de estas deberíamos utilizar? La tercera no nos sirve porque estaríamos amarrando solo la letra y como podemos observar en cada fórmula, las letras no se están moviendo. La segunda fórmula es la correcta en este caso porque se estaría amarrando el número de la celda, que es precisamente el que se está moviendo. La primera serviría, pero igualmente se estaría amarrando la letra sin necesidad. Tenga en cuenta este consejo: solo se debe amarrar lo que sea necesario. De hecho, muy rara vez se amarra de esta forma. Tenga en cuenta que el amarrado se aplica de una forma u otra dependiendo de lo que se esté haciendo. En el caso que nos ocupa, vamos a tener que amarrar solamente los números de las referencias de las celdas. Para proceder con ese amarrado, nos ubicamos en la celda que contiene la primera fórmula. Presionamos la tecla F2 para editarla. Nos ubicamos en las celdas que se van a amarrar. Por ejemplo, comencemos con la celda C6. A continuación presionamos la tecla F4. Observe que cada vez que presiona la tecla F4 va cambiando entre las diferentes formas de amarrado. En este caso necesitamos que amarre solamente el número de la celda C6. Y luego hacemos lo mismo con las otras celdas, con D6, con E6 y con F6, que son las otras celdas que corresponden con los precios, por lo tanto no deben moverse. Luego presionamos Enter, nos ubicamos nuevamente en la celda y rellenamos. Nuevamente se obtienen los resultados correctos. Veamos cada una de las fórmulas copiadas. Observe la primera fórmula, C6 por C7 más D6 por D7 y las demás. Ahora veamos el siguiente día. Observe que ya las celdas C6, D6, E6 y F6 no cambian porque están amarradas, y las demás sí cambian. Es muy importante que tenga en cuenta estos fundamentos porque son la esencia del trabajo con Excel. Les invito a dar un like y suscribirse para recibir notificaciones de próximos videos. Hasta pronto.